Desde el primer segundo se puso intensa la cosa. Así nomás, sin aviso. Y ahora salió otra jugadora queriendo colgarse de la fama de Caitlin Clark diciendo, si de verdad le empiezan a marcar todas las faltas, ni siquiera va a poder mantenerse en el juego, perdón. Eso da risa, porque Caitlin acaba de terminar un partido con 5 faltas encima. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que sí se las están marcando o cómo está la cosa? Y aparte, ¿no es esta misma jugadora la que tiene fama de exagerar contactos y tirarse al piso cada rato? Porque mucha gente que hoy anda defendiéndola, hace apenas unas temporadas no dejaban de criticarla y hablar mal de ella. Qué rápido cambia todo cuando alguien intenta irse contra Caitlin y termina quedando exhibida. Pero sinceramente ya se está poniendo raro ver cómo los haters de Caitlin ahora hasta apoyan jugadoras y personajes que antes no soportaban, nomás por llevarle la contra a ella. Al final del día, Caitlin sigue demostrando por qué es la mejor que hemos visto. El MVP viene en camino, el campeonato también, y el que no esté listo para aceptarlo pues ni modo, porque esto ya arrancó. Y hablando del juego, Caitlin Clark y Tiffany Hayes prácticamente se aventaron un duelo de dramatismo en la cancha. El partido entre las Indiana Fever y las Golden State Valkyries estuvo lleno de tensión, reclamos y muchísimo pique. Y adivinen quién aparecía en medio del caos cada vez que algo explotaba, sí, Caitlin Clark. Clark estuvo a nada de conseguir otro doble-doble, terminando con 22 puntos y 9 asistencias. Pero quien sí se llevó el doble-doble fue Aaliyah Boston, dominando con 20 puntos y 16 rebotes. Kelsey Mitchell aportó 19 puntos y Sophie Cunningham salió desde la banca para sumar 11 importantes. Lexie Hull y la novata Raven Johnson también colaboraron con 7 puntos cada una. Indiana lanzó cerca del 46% de campo, 38% desde la línea de 3, consiguió 34 rebotes y repartió 22 asistencias. Aunque sí tuvieron un problema serio con las pérdidas de balón, regalando la pelota 19 veces. Del otro lado, las Valkyries intentaron responder como pudieron. Tiffany Hayes terminó con 19 puntos, Caitlin Chan agregó 18 y Veronica Burton sumó 17. Golden State apenas tiró un 37% de campo y 32% en triples, además de registrar 28 rebotes y 11 asistencias, bastante menos de lo que habían mostrado contra New York Liberty. Sí lograron 9 robos y anotaron 30 puntos en la pintura, pero no fue suficiente. Y con esta derrota, Indiana Fever finalmente consigue su primera victoria en la historia contra Golden State Valkyries. Parece que esta noche la Bahía sí se contagió de la fiebre. Pero espérense, porque esto apenas iba empezando. Hoy no hubo introducción tranquila ni calentamiento suave. Desde el inicio todo explotó. Porque lo que acabamos de escuchar, lo que millones ya venían comentando en privado desde hace tiempo, finalmente salió a la luz frente a todo el mundo. Y claro, Internet se volvió completamente loco. Soy Dre Favor y esto es Street Hoops. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento porque hoy vamos con todo. Sin filtros, sin suavizar nada y sin miedo a decir las cosas como son. Vamos a hablar de Tiffany Hayes, de un micrófono abierto que captó más de lo que debía y de un comentario que acaba de poner al mundo del básquetbol patas arriba. La escena fue simple. Indiana Fever llegó a la casa de Golden State, armó un espectáculo total y dejó a las Valkyries sentadas en conferencia de prensa intentando entender qué fue lo que les pasó. Porque normalmente esas conferencias son puro discurso vacío, pero esta vez no. Normalmente las conferencias después de un partido siempre son iguales. Los coaches dicen lo políticamente correcto, las jugadoras hablan de esfuerzo, de ejecución, de aprender de los errores, todos se dan la mano y cada quien se va a su casa. Ese es el libreto de siempre. Así es como se supone que debe pasar todo. Pero parece que Tiffany Hayes jamás recibió ese mensaje. Porque antes de que empezaran las preguntas, antes de que la prensa pudiera siquiera abrir la boca, ella ya estaba hablando, ya estaba soltando comentarios. Y lo peor para ella es que el micrófono seguía completamente encendido. Todo quedó grabado. Absolutamente todo. Y lo que dijo fue esto: nunca le van a empezar a marcar las faltas. Porque si lo hicieran, ni siquiera podría jugar. Y ojo, no mencionó nombres,
pero tampoco hacía falta. En este momento solo hay una jugadora en toda la WNBA que provoca ese nivel de tensión después de una derrota. Todos sabemos de quién hablaba. Todos. Ahora, quiero ser justo aquí. Porque Tiffany Hayes es una veterana, una jugadora con experiencia, alguien que se ha ganado su respeto dentro de la liga jugando duro y compitiendo al máximo nivel. Nadie le está quitando eso. Pero lo que soltó frente a ese micrófono dice muchísimo más de lo que algunos quieren admitir. Porque deja claro el ambiente que existe dentro de varios vestidores cuando Caitlin Clark y las Indiana Fever llegan a la ciudad. Y esto ya no es solamente una jugadora frustrada después de perder un partido. Esto es parte de algo mucho más grande. Es una conversación que mucha gente dentro de la liga lleva tiempo teniendo en voz baja, y ahora, gracias al micrófono abierto, todo explotó frente al público. Porque seamos sinceros sobre lo que realmente estaba insinuando. Básicamente estaba diciendo que Caitlin Clark recibe protección especial de los árbitros, que le marcan cosas a favor que a otras no, y eso es una acusación bastante seria. Eso ya no es simple trash talk. Eso es intentar construir una narrativa. El problema es que esa narrativa no aguanta cuando revisas lo que pasó realmente en el partido. Porque en ese juego se marcaron 50 faltas en total. Sí, 50. Eso no parece precisamente un partido donde una sola jugadora fue consentida por los árbitros. Más bien parece un encuentro donde los silbatazos estuvieron cayendo para ambos lados desde el primer cuarto. Todo estaba siendo marcado. Todo. Así que si algo quedó claro, es que el arbitraje fue estricto para todos, no favorable para Caitlin Clark. Pero claro, esa no era la historia que Tiffany quería dejar sobre la mesa. Ella quería plantar la duda, y el micrófono se encargó de que todo el mundo escuchara perfectamente la semilla que intentó sembrar. Y aquí viene otra parte todavía más interesante. Porque después de ese comentario, la gente de prensa intentó apagar el incendio rapidísimo. Había reporteros en la sala, cámaras grabando y, según se escucha claramente en el video, alguien dijo de inmediato, «No preguntas. Yo pregunto». Y otra voz, confundida, respondió, «¿Qué?». Y ahí fue donde todo el mundo entendió lo que estaba pasando. Porque cuando el personal del equipo o los encargados de medios intentan cortar preguntas justo después de que una veterana acaba de lanzar indirectas contra la estrella más grande de la liga, eso no es casualidad. Eso se llama control de daños en tiempo real. Ellos escucharon exactamente lo mismo que todos los demás y querían enterrar la conversación antes de que explotara afuera de esa sala. Spoiler, no funcionó. Porque Internet jamás duerme. Mientras apenas terminaban los saludos después del partido, en X ya estaban circulando clips, capturas, reacciones y transmisiones en vivo hablando del tema. En cuestión de horas, Tiffany Hayes y el famoso micrófono abierto ya eran tendencia. Y hay que reconocer algo también. Mucha gente en redes fue la que detectó el momento y lo hizo viral inmediatamente. Ahí es donde se nota el poder de la comunidad. Porque hoy en día los aficionados son prácticamente reporteros en tiempo real. Detectan detalles, captan cosas que otros intentan esconder y no dejan que ciertas historias desaparezcan debajo de la alfombra. Pero entre todo el caos del micrófono, mucha gente está ignorando algo importante, lo bien que se vio Indiana Fever en ese partido. Y eso también merece atención. Porque mientras todos hablaban del drama, Indiana fue y le metió 90 puntos a las Valkyries. 90. Y antes de que alguien diga bueno, 90 puntos tampoco es para tanto, espérate, porque el contexto cambia completamente la historia. Las Indiana Fever acaban de hacer algo que ningún otro equipo había logrado esta temporada contra las Golden State Valkyries, meterles más de 80 puntos. Nadie más lo había conseguido. Y no fue casualidad. Indiana llegó a esa cancha y rompió completamente la defensa de un equipo que muchos consideran de los más competitivos de la WNBA. Porque esto ya no es una racha cualquiera. Contra las Wings metieron 104 puntos. Contra las Mystics, 102. Incluso cuando las frenaron un poco, Sparks les permitió 87 y Storm 89.
La realidad es simple, Indiana ha superado los 80 puntos en cada partido de esta temporada. Cada uno. Eso ya no es coincidencia, eso es una ofensiva real que está creciendo partido tras partido. Ahora, el problema sigue siendo la defensa. Porque sí, anotar 90 es impresionante, pero permitir 90 también es preocupante. Si Indiana quiere ser un verdadero candidato al campeonato, necesita cerrar mucho mejor atrás. En esta liga no puedes depender solo de correr y anotar. Y mientras todo el mundo hablaba del drama, Aaliyah Boston volvió a demostrar por qué es tan importante para este equipo. Terminó con 20 puntos, 16 rebotes y un doble-doble dominante sin hacer demasiado ruido. Pero lo más sorprendente fue verla meter un triple, algo que casi nadie esperaba. Se nota que está expandiendo su juego y ganando confianza cada noche. Y ahí es donde entra el verdadero peligro para el resto de la liga. La química entre Caitlin Clark y Aaliyah Boston está creciendo demasiado rápido. El pick and roll, los espacios, la conexión entre ambas, cada partido se ve más natural. Porque eso es lo que Caitlin siempre ha hecho. No solo brilla ella, también mejora a todas las jugadoras a su alrededor. Ya pasó en Iowa y ahora está pasando en la WNBA. Clark encuentra a sus compañeras, crea oportunidades y hace que todas jueguen con más confianza. Y honestamente, eso debería preocupar muchísimo al resto de la liga. Caitlin Clark cruzó media cancha leyendo la defensa incluso antes de que la jugada comenzara. Llegó la pantalla, vio el espacio perfecto y soltó un pase exacto para Aaliyah Boston en la línea de tiros libres. Boston lanzó, y adentro. Y eso fue mucho más que solo 2 puntos. Eso fue conexión, confianza y química creciendo en tiempo real. Son dos jugadoras aprendiendo a entenderse cada partido y volviéndose más peligrosas juntas. Porque honestamente, ya da la sensación de que toda la liga sabe que viene el pick and roll entre Clark y Boston, y aún así nadie logra detenerlo. Ahí es donde Indiana empieza a dar miedo de verdad. Pero también hubo otro momento que cambió completamente la energía del partido. Cuando Tiffany Hess y Caitlin Clark se encararon, la tensión explotó de inmediato. Y no fue una discusión suave ni nada parecido. Fue básquetbol físico, emociones calientes y muchísima intensidad. Ahí fue cuando Maesha Hans-Allen salió desde la banca y se metió directo en medio del problema. Se paró frente a Hayes, le dejó claro que no iba a tocar a su compañera sin respuesta y defendió a Clark sin pensarlo 2 veces. Y eso importa muchísimo. Porque cuando eres la cara de una franquicia y cada rival juega contra ti con energía extra, tener compañeras que entren al fuego contigo cambia todo. Te da confianza. Te hace jugar libre. Y Hans-Allen dejó clarísimo que Caitlin no está sola. De hecho, esto es algo que Indiana viene construyendo toda la temporada. Al inicio había muchas dudas sobre la química del equipo, sobre si realmente estaban conectadas o comprometidas con el proyecto. Pero lo que se vio anoche respondió muchas preguntas. Porque cuando todo el banco se levanta para defender a su estrella, eso no se puede fingir. Eso no se enseña en una pizarra. Eso es un grupo unido de verdad. Y también hay que hablar de Stephanie White. Porque mucha gente llevaba semanas diciendo que ella y Caitlin Clark no estaban completamente en la misma página. Pero lo que se vio en la segunda mitad contó otra historia. Indiana salió jugando más rápido, más libre y mucho más cómoda siguiendo los instintos naturales de Clark. Parecía otro equipo. Tal vez hubo tensión en el vestidor, pero en la cancha Indiana salió jugando con más confianza y conexión. Aún así, el comentario de Tiffany Hess explotó en redes porque muchos creen que Caitlin Clark recibe más golpes de los que realmente le marcan. Con 50 faltas totales en el partido, el arbitraje fue duro para ambos lados. Al final, todo parece más frustración tras la derrota que una realidad contra Caitlin Clark.